Culiacán, Sinaloa. Madrugada. Una ciudad que ya está acostumbrada al sonido de balas. Pero lo que estaba por ocurrir no tenía precedente en la historia del narco. A las 2:15 a.m., mientras casi toda la ciudad dormía, 52 elementos de élite de la unidad conocida como los murciélagos se preparaban para un asalto quirúrgico. Operación nocturna. Sigilo absoluto. La clase de misión donde un error significa morir sin que nadie lo note. Su objetivo era tan peligroso como crítico. Un complejo fortificado del CJTNG en la zona norte de Culiacán, centro de mando regional, bodega de armamento pesado, y peor aún, el nodo donde se coordinaban las comunicaciones de todo el cartel en Sinaloa. Una estructura así no se toma sin pagar un precio, pero esa noche los murciélagos entrarían para reescribir reglas. Los 52 rodearon la instalación como sombras. Nadie hablaba. Nadie respiraba más de lo necesario. Afuera, 84 sicarios del CJNG custodiaban el complejo, hombres endurecidos por años de guerra, convencidos de que allí dentro estaban protegidos por muros, rifles y arrogancia. Se dio la advertencia estándar. 3 segundos después, el infierno se abrió. Fuego masivo, ráfagas cruzando patios, ventanas, techos, un combate que no parecía un asalto. Parecía una carga quirúrgica ejecutada por fantasmas entrenados durante años. Los murciélagos avanzaron con precisión matemática. Equipos cubriendo ángulos, otros penetrando habitación por habitación. El CJNG respondió con ferocidad. Aquella instalación era simplemente demasiado valiosa para entregarla. El tiroteo duró 3 horas. 3 horas donde 84 hombres defendieron cada centímetro como si su vida, y la de su cartel, dependiera de ello. Y dependía. Pero a las 5:15 a.m., cuando el primer rayo de luz apenas comenzaba a insinuarse detrás de los cerros, el combate ya tenía dueño. 84 sicarios muertos. Complejo asegurado. 0 bajas mortales del lado militar. Solo 4 heridos, ninguno de gravedad. Una victoria quirúrgica. Demasiado quirúrgica. Demasiado perfecta. Los murciélagos, sin perder un segundo, comenzaron a procesar el sitio. Y lo que encontraron dentro no era solo evidencia, era oro puro de inteligencia. Más de 200 rifles de asalto, 30 ametralladoras pesadas, lanzagranadas, explosivos, computadoras encendidas, sistemas abiertos, comunicaciones encriptadas con contactos en Estados Unidos. Y lo peor, o lo mejor, dependiendo de a quién le preguntes, una lista completa de funcionarios corruptos a sueldo, no solo del CJNG, sino también del cártel de Sinaloa, 23 comandantes de policía municipal, 8 jueces estatales, 12 políticos locales, 5 funcionarios de alto nivel. Era información capaz de provocar un terremoto político, destruir redes enteras y poner de rodillas a más de un cartel. Y allí, en ese punto exacto, nació la tragedia de esa madrugada. Porque mientras los murciélagos copiaban discos duros, documentaban evidencia y preparaban transporte, los 2 carteles más poderosos de México ya sabían que algo imposible acababa de ocurrir. Lo que vendría después, una alianza entre enemigos mortales, un cerco de más de 400 sicarios, 22 horas de resistencia sin refuerzos, 251 sicarios muertos, 11 soldados caídos. Comenzó con ese hallazgo. Pero esa historia apenas está empezando. Mientras los murciélagos seguían dentro del complejo, descargando discos duros y copiando archivos que jamás deberían haber salido de ahí, las cúpulas del CJNG en Culiacán entraron en pánico absoluto. No era solo la pérdida de 84 sicarios en 3 horas. No era solo perder su centro de comunicaciones, su arsenal principal, su corazón operativo en Sinaloa. Lo verdaderamente catastrófico era esto. La información capturada comprometía toda su estructura, y no solo la del CJNG, también la del cártel de Sinaloa. En los pasillos del poder criminal, eso es peor que perder 100 hombres. Es perder el futuro. Por eso, en una decisión que jamás figura en manuales, los líderes del CJNG hicieron algo impensable. Marcaron un número prohibido. Pidieron ayuda a su peor enemigo. La llamada fue corta, brutal, sin adornos. Los murciélagos están dentro de nuestro complejo. Capturaron información que destruye a nosotros y a ustedes.
Tienen la lista de sus funcionarios corruptos también. Si esa información sale, todos caemos. Proponemos tregua temporal. Trabajamos juntos. Eliminamos a los murciélagos antes de que salgan de Culiacán. Un mensaje así, en circunstancias normales, habría sido rechazado de inmediato. CJNG y el cártel de Sinaloa llevan años masacrándose, emboscándose, destruyéndose por territorio y por orgullo. El odio es personal, visceral, ancestral. Pero cuando del otro lado revisaron qué información estaba en manos de los murciélagos, las caras cambiaron. Ahí estaba la lista. Los 23 comandantes que debían obediencia al narco, los 8 jueces que negociaban sentencias, los 12 políticos locales que actuaban como operadores, los 5 funcionarios estatales de alto nivel pagados mes con mes. Ese documento era una bomba nuclear y no distinguía colores de cartel. Por eso, por única vez en la historia reciente, los líderes del cártel de Sinaloa aceptaron. Tregua temporal, cooperación táctica, un solo objetivo: destruir a los murciélagos y recuperar, o quemar, la información. Y fue entonces cuando ambos monstruos despertaron de verdad. La movilización criminal más grande en años, CJNG, ordenó despliegue masivo. Aproximadamente 250 sicarios desde células en toda la ciudad. Cártel de Sinaloa respondió con otros 150 sicarios. En total, más de 400 hombres armados de 2 organizaciones enemigas juradas comenzaron a moverse como un solo cuerpo. Convoyes saliendo de bodegas, ranchos, safe houses, talleres mecánicos, pickups blindadas caseras, jeep 4x4 con torretas, modificadas, vehículos robados esa misma madrugada, moviéndose hacia un único punto, el complejo donde 52 murciélagos estaban aislados, sin saber aún el tamaño de la tormenta. A las 7:30 am, los primeros observadores externos reportaron algo imposible. Múltiples convoyes vienen en todas direcciones, decenas de vehículos, cientos de hostiles. Los murciélagos comprendieron en ese instante que ya no estaban frente a un cartel. Estaban frente a 2 bestias combinadas, coordinadas por radio, con un objetivo común: evitarlos a toda costa. Y entonces, como dicta el protocolo, enviaron mensaje urgente a Comando Central. Objetivo cumplido. 84 hostiles eliminados. Inteligencia crítica capturada. Pero aproximadamente 400 sicarios convergen. Necesitamos refuerzos inmediatos. La respuesta fue como hielo. Los refuerzos más cercanos están a 4 horas mínimo. Las carreteras probablemente serán bloqueadas. Aguanten, resistan. Vamos en camino. 4 horas. Siendo optimistas. Tal vez más. Dentro del complejo, los soldados no dijeron una palabra. Solo intercambiaron miradas. Miradas que decían lo que nadie se atrevió a pronunciar. Si vienen 400, esto ya no es una misión, es supervivencia. Y el cerco apenas estaba empezando. A las 8:06 am, cuando el sol ya golpeaba los muros del complejo, los murciélagos escucharon el sonido que ningún soldado quiere oír estando aislado. Motores. Muchos motores. Demasiados. En cuestión de minutos, los convoyes del CJNG y del cártel de Sinaloa cerraron cada calle en un radio de 1 kilómetro. Camionetas con blindaje artesanal formaron barricadas. Sicarios con AR-15, AK-47, Barrett .50 y ametralladoras M60 tomaron posiciones en azoteas. Se montaron torretas improvisadas en pick-up negras. Se cortó el agua. Se bajaron cuchillas de electricidad en toda la zona. Se inhibió señal de celular. El complejo quedó sellado, aislado del mundo, sin rutas de escape, sin comunicación exterior. Los murciélagos, desde las ventanas reforzadas, contaron siluetas. Luego dejaron de contar. No tenía sentido. Eran demasiados. A las 8:15 am, tras media hora de una calma que solo existe antes de la violencia extrema, sonó un silbato al norte, y la tormenta cayó desde todos los ángulos. Fuego coordinado. Nada del caos típico de sicarios improvisados. No. Esto era una operación militar, pero en manos de criminales. Por primera vez en décadas, CJNG y Cártel de Sinaloa atacaban juntos. Por radio se escuchaban órdenes cruzadas. Grupo 1 de Jalisco, presión constante por el norte. Grupo 3 de Sinaloa, cubran el este y mantengan fuego. No dejen que respiren.
El comandante de los murciélagos observó la escena apenas segundos y entendió que aquello era más grande que cualquier escenario previsto. No dudó. Conservamos munición. Solo disparos confirmados. Rotamos posiciones. Nada de patrones repetidos. Aguanten. Los primeros 15 minutos fueron un martillo. Los sicarios disparaban en ráfagas interminables, intentando abrir huecos en muros, ventanas, puertas. Las balas picaban concreto, arrancaban pedazos de fachada, levantaban nubes de polvo. Pero los murciélagos, ellos respondieron con frialdad quirúrgica. Cada sicario que intentaba acercarse demasiado era eliminado con precisión. Tiro limpio. Silencio inmediato. Disciplina absoluta. A las 9:30, las balas ya habían marcado cada centímetro del edificio. 3 murciélagos habían sido heridos por fuego enemigo. Uno de gravedad, pierna atravesada por un impacto que sangraba sin freno. El médico de combate trabajaba bajo fuego abierto, vendaje tras vendaje, intentando mantenerlo consciente. A las 11:00 am, un dato frío retumbó en el centro de mando improvisado. Munición, 50%. Solo 3 horas de cerco. Y ya la mitad del arsenal había desaparecido en el aire, convertido en chispas, humo y casquillos calientes en el suelo. Y entonces, cuando la presión estaba alcanzando niveles insoportables, algo inesperado ocurrió. Un hombre salió desde la calle este, bandera blanca improvisada con una camiseta. Camina despacio, chaleco ajustado, radio al pecho. Un comandante del cártel de Sinaloa. Gritó: «Soldados, entreguen las computadoras y documentos. Déjenos destruir esa información, y saldrán vivos. Tienen mi palabra». Dentro del complejo, algunos murciélagos tragaron saliva. No por miedo, por indignación. El comandante militar no dejó espacio para dudas. Se asomó apenas 1 milímetro entre 2 ladrillos y respondió con voz que cortó el aire: «No negociamos con criminales, y no entregamos evidencia jamás. Lárguense, antes de que los matemos a todos». El negociador se retiró. No volvió a hablar. 10 minutos después, CJNG y Sinaloa lanzaron un asalto masivo, el más intenso hasta ese momento. Más de 100 sicarios empujando desde 3 flancos al mismo tiempo, intentando romper defensas con puro volumen de fuego. Los murciélagos respondieron con todo lo que tenían. Fuego sostenido, ráfagas cortas, lanzagranadas apuntadas con precisión quirúrgica. El asalto fue repelido, pero el costo comenzó a sentirse como un puñal. Munición, 35%, y apenas era mediodía. Los refuerzos más cercanos no llegarían sino hasta la noche, si es que lograban atravesar carreteras que ya comenzaban a encenderse con vehículos quemados y zanjas excavadas. Dentro del complejo, bajo polvo, sangre y humo, un murciélago murmuró lo que todos pensaban: «Esto apenas está empezando». Y tenía razón. El asalto de mediodía dejó el complejo temblando. Los murciélagos habían resistido. Sí, pero el precio comenzaba a volverse insoportable. Munición al 35%, heridos aumentando, calor brutal cayendo sobre Culiacán como un martillo, y un enemigo que parecía no tener fin. A la 1:00 p.m. llegó el mensaje que ningún operador quiere escuchar, estando cercado. Las carreteras hacia ustedes están bloqueadas. Vehículos quemados, árboles derribados, zanjas cavadas. El avance terrestre será lento. Estimado de llegada, 8 horas mínimo. 8 horas. Un universo entero en una batalla. Eso significaba que los murciélagos, que ya estaban peleando desde las 8:15 am, debían aguantar hasta las 9:00 p.m. como mínimo. Y eso sin contar imprevistos. 16 horas de cerco, con municiones que solo alcanzaban para 4 horas más de combate intenso. Dentro del edificio, el aire se volvió denso. No por miedo, por matemática. 52 contra más de 400. Y cada minuto que pasaba, esa desigualdad empeoraba. El comandante reunió a su gente en una pausa breve, apenas segundos en los que el fuego externo cedió lo suficiente para respirar. Se paró en medio del pasillo principal, polvo cayendo de los techos, paredes llenas de impactos, y dijo lo que necesitaban oír. «Hermanos, la situación es crítica, pero somos murciélagos. Somos la élite del ejército mexicano. Hemos entrenado toda nuestra vida para momentos como este. Vamos a aguantar. Vamos a sobrevivir.
Y vamos a sacar esta información que puede desmantelar a estos criminales. No nos rendimos nunca. Las palabras no levantaron el ánimo por magia. Lo hicieron por identidad. Porque cuando eres élite, tu ADN es aguantar lo que nadie más puede. Los hombres apretaron las correas de sus chalecos, revisaron cargadores, verificaron posiciones y volvieron a sus puestos como si las paredes mismas les hubieran dicho «aún podemos». Pero los carteles no iban a darles tregua. 3:00 p.m. El asalto de las camionetas blindadas. El siguiente ataque llegó con rugido de motores. 3 camionetas blindadas artesanalmente, las típicas monstruos improvisadas, aceleraron hacia el complejo, intentando embestir las defensas, romper barricadas, abrir un acceso para los sicarios. Una de ellas llevaba montada una torreta pesada. Otra tenía placas de acero soldadas sobre puertas y ventanas. La tercera simplemente quería llegar lo suficientemente cerca para que sus ocupantes pudieran detonar explosivos. Los murciélagos no podían permitirlo. A menos de 100 metros, abrieron fuego concentrado en llantas y motores. Ráfagas precisas, golpes secos, impactos limpios. Las camionetas comenzaron a perder control. La primera se ladeó. La segunda empezó a despedir humo. La tercera, la más peligrosa, estalló cuando un disparo alcanzó uno de los explosivos internos. El ataque fue abortado, pero a un precio demasiado caro. Munición, 20%. Aquello no era un número. Era una sentencia que se acercaba. La decisión brutal. Con al menos 6 horas más antes de la llegada de refuerzos, el comandante dio la orden más dura del protocolo. A partir de este momento, solo disparamos si el enemigo está a menos de 50 metros. Conserven cada bala. Prepárense para combate cuerpo a cuerpo si es necesario. Ese tipo de orden no suena militar. Suena primitiva, porque lo es. Significa que ya no peleas con ventaja, peleas con instinto. Mientras el sol caía a plomo sobre la ciudad, las horas siguientes se convirtieron en un ciclo insoportable. Ataques constantes de ambos carteles, defensas cada vez más frágiles, heridos que aumentaban, botellas de agua agotándose, la electricidad cortada, el edificio volviéndose un horno lleno de humo y escombros. Dentro, algunos murciélagos comenzaban a sentir los efectos del calor y la deshidratación. Pero nadie pedía descanso. Nadie pedía salir. Todos sabían que una sola brecha, y los 52 caerían como piezas de dominó. Y entonces llegó el momento que muchos recordarían como el peor del día. 6:00 p.m. La estadística del horror. Un mensaje interno recorrió el complejo como un escalofrío. Munición, menos del 10%. Habían pasado 10 horas de combate continuo, y la unidad élite, la mejor del país, estaba al borde de la escasez total. En ese lapso, 2 elementos habían caído muertos, otros 5 heridos, y de los 52 originales, solo 35 estaban operacionales. Afuera, los carteles seguían trayendo más hombres, más municiones, más vehículos, más odio. Un soldado, agotado, lo murmuró sin darse cuenta. Si se acaba la munición, nos van a borrar. Y por primera vez desde que empezó la operación, el comandante no tuvo una respuesta inmediata. Porque era verdad. Pero lo que nadie sabía, ni dentro ni fuera del complejo, es que el destino estaba a punto de fracturarse de la manera más inesperada. La luz comenzaba a caer sobre Culiacán, pintando el polvo y el humo con tonos anaranjados. El cerco llevaba horas oxidando la resistencia de los murciélagos, menos del 10% de munición, 35 hombres operacionales, calor insoportable, heridas que ya no podían seguir esperando. Y afuera, una línea interminable de sicarios seguía avanzando sin descanso. Pero a las 7:30 p.m., cuando la batalla parecía a punto de quebrar definitivamente a los defensores, ocurrió algo que nadie, ni siquiera el comandante más experimentado, habría podido anticipar. Un estruendo retumbó en el perímetro sur. Una explosión tan fuerte que hizo vibrar el concreto del complejo. Los murciélagos no dispararon. No estaban en esa dirección. No tenían granadas que desperdiciar. Y aun si las tuvieran, no podían permitirse usarlas. Entonces, segundos después, llegó el sonido más surrealista del día. Balas, pero no dirigidas hacia el complejo, sino, entre ellos, los sicarios,
CJNG contra Sinaloa. La tregua temporal, esa alianza imposible que había nacido por miedo a la información capturada, colapsó de manera violenta, exactamente como los expertos siempre habían predicho que pasaría si dos monstruos trataban de caminar juntos. ¿Qué pasó exactamente? Durante el cerco las tensiones habían ido creciendo. Jalisco acusaba a Sinaloa de no atacar con suficiente fuerza. Sinaloa acusaba a Jalisco de usar de escudo a sus células. Hubo insultos, empujones, gritos por radio, y en un momento, alguien, nadie sabrá jamás quién, jaló el gatillo primero, una sola bala, y el infierno se reabrió, pero esta vez entre los propios atacantes. Sicarios del CJNG disparando hacia posiciones de Sinaloa. Sicarios de Sinaloa respondiendo con furia acumulada por años. Torretas girando en direcciones equivocadas. Francotiradores confundidos. Pick-ups chocando al intentar retroceder. Era un caos total, justo afuera del complejo que llevaban todo el día intentando tomar. Para los murciélagos, aquel caos era un regalo del destino. El comandante, sin perder un segundo, dio la orden. Aprovechen la confusión, mantengan defensas, conserven cada bala, que se maten entre ellos. Los soldados obedecieron. Ninguno disparó a lo loco. Ninguno malgastó una sola munición. Solo observaron mientras dos ejércitos criminales, incapaces de convivir ni siquiera 14 horas, se desgarraban mutuamente en una danza absurda de traición y rabia. Durante casi una hora, CJNG y Sinaloa convirtieron el cerco en un campo de batalla propio. Vehículos incendiados, cuerpos en las calles, ráfagas perdidas impactando en paredes, gritos de órdenes contradictorias, radios saturados. Era la hora más surrealista en toda la jornada. Una especie de pausa infernal en la que los murciélagos, agotados y al borde del colapso, pudieron por fin respirar. Respirar, pero no relajarse, porque sabían que la noche estaba por caer y algo más se acercaba desde el cielo. Un ruido leve al principio, casi imperceptible, pero suficiente para que todos levantaran la mirada. A las 8:45 p.m., cuando la pelea interna entre carteles alcanzaba su punto más absurdo, un sonido imponente cortó la atmósfera. Helicópteros. No uno, no dos, 4 Black Hawk artillados. Los refuerzos habían llegado, antes de lo previsto, y no por carretera, sino por aire, volando sobre los bloqueos, los vehículos quemados, las zanjas excavadas. Un murciélago herido, apoyado en la pared con venda ensangrentada, lo susurró con incredulidad. No puede ser. ¿Llegaron? Sí, habían llegado. Y con ellos, el giro más brutal de toda la batalla. Porque lo que ocurrió segundos después, cohetes cayendo, torretas destruidas, pick-ups reventadas por miniguns, era algo que los sicarios, incluso en sus peores pesadillas, jamás habían imaginado. Y a partir de ese momento, la noche dejaría de pertenecer a los carteles. A las 8:45 p.m., el destino de Culiacán cambió de sonido. Primero fue un zumbido lejano, luego un golpeteo rítmico, pesado, inconfundible. Finalmente, el rugido que solo un soldado reconoce como salvación. 4 helicópteros Black Hawk artillados entrando sobre la ciudad como halcones gigantes. Los rotors cortaban el aire con una autoridad que ni CJNG ni Sinaloa pudieron ignorar. Las calles, que hasta un minuto antes ardían en balaceras entre los propios sicarios, de pronto quedaron congeladas por un instante. Un sicario gritó: «¡Helicópteros militares! ¡A cubierta!». Pero ya era tarde. Los Black Hawk venían con todo. La ira del cielo. El primero descendió en ángulo agresivo, iluminando convoyes con su foco táctico. El segundo giró hacia el flanco este, donde la mayor concentración de sicarios intentaba reorganizarse. Los otros dos tomaron posiciones en altura, listos para saturar zonas completas. Y entonces empezó. Miniguns girando a miles de disparos por minuto, cohetes impactando camionetas blindadas, torretas criminales explotando en pedazos de acero ardiente, francotiradores cayendo de azoteas, pick-ups volcándose cuando sus motores reventaban bajo fuego aéreo. Los sicarios, acostumbrados a dominar ciudades enteras, se convirtieron en presas acorraladas. El CJNG y el cártel de Sinaloa, que horas antes habían marchado confiados hacia el complejo,
Ahora corrían buscando cualquier sombra, cualquier esquina, cualquier puerta que los ocultara del cielo. Pero los Black Hawk tenían visión térmica. No había dónde esconderse. Un comandante de campo de Sinaloa, desesperado, gritó por radio: «¡Repliegue! ¡Repliegue ya! Los helicópteros nos están partiendo en dos». Pero nadie podía replegar. Las calles estaban bloqueadas por sus propios vehículos quemados. Las rutas de escape que habían usado para aislar a los murciélagos ahora se convertían en trampas mortales para ellos. El comandante de los murciélagos dentro del complejo, los soldados escuchaban el estruendo aéreo sin entender del todo si aquello era real o un espejismo nacido del agotamiento. Hasta que el comandante habló por radio interna: «Se acabó su reinado. Los halcones son nuestros. Preparen posiciones. Vamos a recibir a los refuerzos». Sus voces, las de los murciélagos, tenían un tono que no habíamos oído desde la madrugada. Esperanza mezclada con furia contenida. Porque esos helicópteros no solo traían poder de fuego, traían algo más valioso que cualquier munición: tiempo. Tiempo para reorganizarse, tiempo para evacuar heridos, tiempo para respirar sin pensar en morir en los siguientes 10 segundos. Los refuerzos terrestres. Minutos después del ataque aéreo inicial, un murciélago gritó: «¡Vehículos! ¡Los nuestros!». Y así fue. A través de una brecha recién abierta por fuego aéreo, entró un convoy de 300 elementos del ejército mexicano, avanzando en formación compacta. Vehículos ligeros, unidades de apoyo, equipos de infantería, paramédicos tácticos, oficiales con mapas digitales. La línea se movía como una fuerza sólida, entrenada, decidida. Mientras los Black Hawk cubrían la retirada de los carteles, las tropas terrestres rompieron el cerco desde el oeste y tomaron control de la calle principal. Un murciélago herido, apoyado en muletas improvisadas, lo dijo con una mezcla de alivio y rabia: «Pensé que no viviría para verlos entrar». Los refuerzos no contestaron. No hacía falta. El simple hecho de estar ahí lo decía todo. Los paramédicos se lanzaron hacia los heridos. Los operadores tácticos aseguraron las posiciones externas. Otros entraron a reforzar las zonas ya debilitadas del complejo. La batalla, que desde la mañana había sido un infierno unilateral, finalmente tenía un equilibrio. Y ese equilibrio sería letal, pero no para los murciélagos. La huida desesperada de los carteles. Los sicarios intentaron escapar por las calles laterales, pero los Black Hawk los seguían con precisión quirúrgica. Cualquier agrupación de más de 2 hombres era marcada, iluminada y neutralizada. Pick-ups intentando girar en U explotaban por impactos de cohete. Sicarios escondidos en patios eran detectados por térmicas. Los que corrían por callejones eran alcanzados por fuego desde altura. Era una masacre. Cruel, fría, inevitable. La alianza CJNG-Sinaloa, que había nacido por urgencia, murió esa noche bajo las hélices del ejército mexicano. Y para las 10:00 p.m., después de 22 horas de batalla, todo había terminado. Pero el final no era lo que parecía, porque la verdadera magnitud de lo ocurrido, los números, los muertos, la inteligencia capturada y las consecuencias que sacudirían Sinaloa por meses, apenas empezaba a tomar forma. La ciudad parecía contener la respiración. El eco de los disparos aún vibraba en ventanas y muros, pero la batalla había terminado. Por primera vez en casi un día completo, el silencio dominó Culiacán. Pero ese silencio no era paz. Era el preludio del conteo, de la realidad desnuda, de los números que ningún cartel quería ver escritos. A las 10:00 p.m., los últimos helicópteros del ejército seguían sobrevolando la zona. Debajo de ellos, entre escombros, vehículos destruidos, sangre seca y humo que todavía salía de los motores ardiendo, comenzó el proceso que todo operativo teme: el conteo final. 1. Las bajas del CJNG. El CJNG fue el cartel más golpeado durante todo el día. Los números eran brutales. 84 sicarios muertos durante el asalto inicial al complejo. 2:15, 5:15 am. 67 sicarios muertos durante las horas del cerco. 23 muertos adicionales cuando la tregua colapsó y pelearon contra Sinaloa. Total, según la primera estimación, 164 muertos del CJNG. Pero en el informe consolidado horas más tarde,
El número se ajustó a 174 muertos del CJNG en total. Una inconsistencia común en escenarios de guerra urbana, pero aún así, escalofriante por su magnitud. 2. Las bajas del cártel de Sinaloa. El cartel local, aunque mejor posicionado territorialmente, también sufrió pérdidas descomunales. 58 sicarios muertos durante el cerco, 19 muertos en la pelea interna contra el CJNG. Total, 77 muertos del cártel de Sinaloa. En conjunto, la alianza temporal, la más extraña de la guerra del narco, había perdido más hombres en un solo día que en algunos meses completos de enfrentamientos. 3. Los murciélagos. La élite que pagó con sangre, la unidad élite del ejército mexicano, resistió lo que ningún manual contempla. 22 horas, sin refuerzos, aislados, cercados por más de 400 sicarios. Su precio fue alto, demasiado alto. 11 elementos murieron, 2 en el asalto inicial, 9 durante el cerco. 28 resultaron heridos, de los cuales 15 en estado grave. De los 52 elementos originales, solo 13 salieron sin heridas. Pero lo más importante, cumplieron su misión. Protegieron la evidencia. Extrajeron la información que los carteles habrían matado a cientos para destruir. Mientras los paramédicos atendían a los heridos y los helicópteros seguían vigilando desde arriba, un capitán del ejército lo dijo en voz baja, mirando el estado de los muros perforados. Con 52 hombres, resistieron lo que cualquier batallón habría considerado imposible. 4. La cifra total. Una masacre compartida. Entre ambos carteles, el número final fue devastador. 251 sicarios muertos. No es un simple número. Es la señal más clara de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para recuperar un puñado de discos duros, documentos y computadoras. El comandante de los murciélagos, exhausto, aún cubierto de polvo y sangre seca, lo resumió mejor que nadie. Si dos carteles enemigos pueden unir fuerzas, pero igual terminan matándose entre ellos, es porque saben que esto, lo que capturamos, los puede destruir. Y tenía razón, porque esa noche, bajo la luz de un Culiacán herido, la batalla había terminado. Pero la guerra interna del narco estaba a punto de sufrir su mayor sacudida en décadas. Cuando la última ráfaga se extinguió y los helicópteros terminaron de asegurar la zona, los murciélagos, agotados, heridos, pero vivos, entregaron aquello que habían protegido con sus propias vidas durante 22 horas. La información. No era solo un archivo, no era solo evidencia, era una bomba atómica administrativa, un dispositivo capaz de derrumbar estructuras enteras dentro del Estado. Los oficiales de inteligencia tardaron apenas minutos en revisar el contenido inicial, y lo que encontraron provocó un silencio que no se oye en oficinas militares. El silencio donde todos entienden que algo grande está por explotar. La lista negra. Dentro de los documentos, físicos y digitales, había nombres que nadie imaginó ver juntos. 23 comandantes de policía municipal, 8 jueces estatales, 12 políticos locales, 5 funcionarios estatales de alto nivel. Todos ellos conectados en pagos, favores, protección y coordinación directa con células tanto del CJNG como del cártel de Sinaloa. Era la evidencia más comprometedora capturada en Sinaloa en años. Una pieza de inteligencia que, bien usada, no solo detenía individuos, desmantelaba redes enteras. El general encargado del análisis lo dijo sin rodeos. Esto explica por qué dos enemigos históricos cooperaron. Esta lista podía destruirlos, a los dos. Y tenía razón, porque cada nombre en esa lista significaba un edificio que caía, una estructura que colapsaba, una puerta blindada que finalmente se abría. La reacción inmediata del Estado. Esa misma noche, mientras los heridos eran trasladados a hospitales militares, otro operativo, uno que nadie vio venir, comenzó a desplegarse en silencio. Órdenes de arresto, intervenciones simultáneas, unidades federales moviéndose por toda la ciudad. Cuando dieron las 2:00 am, menos de 4 horas después del final de la batalla, ya había movimientos coordinados en juzgados, oficinas de gobierno, comisarías municipales, residencias privadas y edificios protegidos históricamente por los carteles. La lista estaba activa, y no habría vuelta atrás. El efecto dominó.
En cuestión de horas, la caída de funcionarios abrió nuevas puertas operativas. Laboratorios clandestinos comenzaron a ser desmantelados. Rutas de tráfico fueron interceptadas. Células enteras comenzaron a caer por efecto cascada. Casas de seguridad fueron localizadas gracias a números, chats y direcciones encontradas en las computadoras recuperadas. Los analistas de inteligencia lo definieron como el mayor colapso sincronizado en redes criminales de Sinaloa en una década. Incluso agencias estadounidenses, que recibían parte de los contactos encriptados encontrados en los sistemas del CJNG, intervinieron de forma indirecta, alimentando bases de datos con nueva información sobre rutas, nexos y lavado de dinero. Los carteles habían perdido algo que no se puede recuperar: control, el precio de la verdad. Pero entre todos esos movimientos, entre todos esos arrestos y operativos, había una pieza que lo teñía todo de un peso difícil de expresar. 11 murciélagos muertos, 28 heridos, 15 graves. Algunos nunca volverían a servicio activo. Los funerales, programados con honores militares máximos, serían presenciados no solo por compañeros de armas, sino también por agentes de múltiples agencias que entendían perfectamente lo que había ocurrido allí. Un puñado de hombres había resistido 8 veces su propio número, había enfrentado a 2 carteles unidos y había protegido la evidencia que estaba ahora desmantelando corrupción, tráfico, impunidad y cadenas operativas ocultas durante años. Un analista lo dijo sin filtros: si estos 52 no hubieran aguantado, lo que hoy está cayendo seguiría intacto. Ellos no solo pelearon por sobrevivir, pelearon por cambiar el mapa criminal de Sinaloa. Y lo cambiaron. La noche siguiente, cuando la noticia comenzó a filtrarse por redes, nadie entendía del todo el tamaño de lo que había ocurrido, porque la batalla terminó en el complejo. Pero la guerra apenas estaba entrando en una nueva fase, una fase más peligrosa, más impredecible, más sangrienta. El país despertó al día siguiente con titulares confusos, rumores cruzados y un solo hecho imposible de ignorar: 2 carteles enemigos habían cooperado, y aún así habían perdido, de manera aplastante. No era fácil comprender la magnitud, mucho menos explicar cómo 52 hombres habían sobrevivido a algo que ningún libro militar contempla. Por eso, mientras los operativos seguían, 3 voces, un general, un analista y un experto táctico, fueron convocadas para entender lo ocurrido. Sus análisis no eran discursos vacíos, eran diagnósticos de una guerra que está mutando frente a nuestros ojos. 1. El general. La cooperación es lo más aterrador. El general, con décadas de carrera enfrentando estructuras criminales, no se impresionó por los números. Había visto muertos antes. Lo que lo inquietó fue otra cosa: que 2 carteles enemigos cooperen por 14 horas. Eso sí es preocupante, porque significa que están dispuestos a dejar de matarse cuando alguien amenaza su base económica. Eso es nuevo, y es extremadamente peligroso. Según él, el mensaje del día era sencillo pero brutal: si la supervivencia financiera de los carteles está en juego, pueden unirse temporalmente, olvidar odios y actuar como un solo cuerpo. Eso nunca se había visto con tal claridad, y marca una evolución en la conducta criminal. 2. El analista. La ruptura estaba escrita desde el inicio. Un analista civil, experto en comportamiento de grupos criminales, vio la alianza desde otra perspectiva. Para él, lo sorprendente no era que cooperaran, sino que la tregua durara tanto. El odio entre CJNG y Sinaloa es demasiado profundo. La ruptura era inevitable. Lo único que sorprende es que lograran coordinarse durante 14 horas. Cuando la presión aumentó, cuando empezaron a perder hombres, cuando se sintieron traicionados, se mataron a balazos, como siempre. Lo que para los murciélagos fue una hora de respiro, para los analistas fue la confirmación de un patrón. Las alianzas criminales forzadas no sobreviven al estrés real, y el estrés esa noche fue épico. 3. El experto táctico. Lo que hicieron los 52 es extraordinario. El tercero en hablar fue un instructor táctico con experiencia internacional. Su evaluación fue fría, técnica, sin adornos. 22 horas cercados, sin agua, sin electricidad, bajo fuego constante,
con municiones que bajaron a 10%, y aún así mantuvieron el perímetro. Eso no es normal. Eso es extraordinario. Luego añadió con gravedad. Pagaron un precio altísimo. 11 muertos, 28 heridos, 15 graves. Necesitamos mejores protocolos de extracción rápida. No podemos permitir que una unidad élite vuelva a quedar aislada así. Sus palabras no eran crítica, eran advertencia, porque lo que ocurrió esa noche no se puede repetir. No sin recursos, no sin preparación, no sin consecuencias. Las familias y los honores. Mientras los expertos analizaban, en otra parte de Sinaloa los preparativos avanzaban. 11 funerales con honores militares máximos. Los ataúdes serían escoltados por guardias de ceremonia, banderas dobladas a mano, trompetas resonando durante el toque de silencio. Los 28 heridos, varios aún entre la vida y la muerte, eran trasladados a hospitales especializados. Los 15 casos graves requerirían meses de recuperación. Algunos nunca volverían a portar uniforme. Un comandante retirado lo resumió en una frase que se volvió viral. Estos 52 compraron una victoria con su sangre. El país debe recordar eso. Y tenía razón. Porque la historia oficial dirá que 251 sicarios murieron, que el CJNG perdió 174 hombres, que Sinaloa perdió 77, que hubo alianza, que hubo cerco, que hubo ruptura. Pero detrás de esos números fríos, hubo 52 soldados en un edificio hirviendo, esperando refuerzos que tardarían horas, apretando cada cargador como si fuera el último, y resistiendo cuando todo indicaba que nadie saldría vivo. La guerra del narco tiene muchas historias, pero pocas con esta mezcla de horror, coraje, traición y consecuencias sísmicas. Y faltaba solo una pregunta por responder. ¿Quién filtró la ubicación de los murciélagos? ¿Quién permitió que dos carteles convergieran tan rápido sobre un solo punto? La respuesta era más oscura de lo que nadie imaginaba. Y estaba a punto de revelarse. Toda batalla deja preguntas. Pero esta dejó una que ardía más que cualquiera de las balas disparadas ese día. ¿Cómo supieron dos carteles enemigos la ubicación exacta de una unidad élite en menos de una hora? Los murciélagos se movían en operaciones selladas, protocolos estrictos, rutas no compartidas, comunicaciones encriptadas, unidades que ni siquiera entre ellas conocían detalles completos de la misión. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo demonios llegaron 250 sicarios del CJNG y 150 de Sinaloa, desde distintos puntos de la ciudad, en sincronía casi perfecta? La inteligencia militar tardó menos de 48 horas en obtener la respuesta, y cuando lo hizo, nadie celebró. La fuente del infierno, el análisis forense del complejo, junto con intercepciones posteriores y testimonios de informantes, pintó un escenario tan brutal como inevitable. La filtración no vino de un civil, no vino de un infiltrado del cartel, no vino de un radio hackeado, vino de un funcionario estatal de alto nivel, uno de los 5 que aparecían en la lista capturada esa madrugada, un hombre con acceso privilegiado a rutas, información de despliegues, movimientos tácticos y ventanas de operación. Un hombre que, según los reportes, había alertado al CJNG minutos después de que los murciélagos entraran al complejo. Un hombre que sabía que, si los discos duros salían de ese edificio, su nombre sería el primero en caer. El ejército no reveló su identidad, no públicamente, pero en círculos internos se sabe. Fue detenido hace días, en un operativo nocturno, cuando intentaba huir del Estado. No tuvo oportunidad de declarar públicamente. No hubo comunicado de prensa. No hubo escándalo político. Solo silencio. Silencio espeso. Silencio que huele a todo menos a inocencia. La ironía final. El mismo hombre que filtró la ubicación de los murciélagos esperando que dos carteles los aniquilaran, terminó provocando lo contrario, porque con su traición desató la peor movilización criminal del año. Obligó a CJNG y Sinaloa a revelar posiciones, armas, logística. Provocó un enfrentamiento interno que dejó 251 sicarios muertos, permitió que el ejército capturara evidencia histórica y aceleró la caída de 23 comandantes, 8 jueces, 12 políticos, 5 funcionarios. El destino tiene humor oscuro. La traición que debía borrar a 52 soldados terminó destruyendo piezas críticas de 2 carteles
y de una red de corrupción entera. El cierre de una noche inolvidable. En la base militar donde los murciélagos se reagruparon, el comandante, aún con vendas en el brazo y el rostro cubierto de polvo, observó a sus hombres. 11 muertos, 28 heridos, 15 graves. De 52, solo 13 salieron sin heridas. Aún así, todos sabían la verdad. Resistimos 22 horas contra más de 400 sicarios. Y sacamos la información. Esa es la diferencia entre morir y cambiar un estado entero. Las hélices de los Black Hawk seguían resonando en la distancia. Las luces de Culiacán parpadeaban. Y por primera vez en mucho tiempo, la ciudad sentía que un golpe real se había dado contra las sombras que la gobiernan desde décadas. No era victoria limpia, no era victoria gratuita, era victoria comprada con sangre. Pero era victoria, la línea que queda para la historia. Al final de todo, cuando los informes se resumieron en una sola hoja y las cifras fueron ordenadas, la batalla quedó marcada por los números que nadie olvidará. 84 sicarios del CJNG muertos en el asalto inicial, 174 del CJNG, en total 77 del cártel de Sinaloa muertos, 251 sicarios entre ambos carteles, 11 murciélagos muertos, 28 heridos, 15 graves, 52 contra más de 422 horas cercados. Una lista de corrupción que incendió Sinaloa. La guerra del narco seguirá. Pero la noche del complejo en Culiacán quedará en el registro como un recordatorio brutal. A veces, la diferencia entre que un país caiga o se levante depende de 52 hombres encerrados en un edificio, decididos a no retroceder.